Bueno, una vez más, Jesús Ferreira, alias Antisecta, sigue haciendo cortinas de humo, no sabe nada del idioma original y supuestamente está hablando con este testigo de Jehová acerca de si Jesucristo es creado, basado en el texto primario de Colosenses 1:15. Vamos a escuchar a Jesús Ferreira, vamos a ver las cortinas de humo y sus inconsistencias en cuanto a la gramática del griego koine. Hay varios casos, pero supongo que significa preeminencia. Pero bueno, dale, entiendo la idea de lo que me querés decir. Está bien. O sea, Jehová merece toda la adoración, podemos decir. O sea, la adoración le pertenece a Jehová, porque Él es el que creó todo, e incluso a su Hijo, a Jesús, lo creó Jehová. No sabía eso, mirá. ¿Cómo no lo sabía? Y si la Biblia dice el primogénito de la creación, a Jesús. ¿Podemos leer? Sí, vamos a buscarlo. Donde dice, no me acuerdo dónde dice, vamos a buscarlo. Colosenses 1:15. ¿No? ¿Sí? ¿Eso dice así? Debe, fíjate. Vos me parece que estuviste estudiando con nosotros. No, jamás. A ver, yo que he conversado, sí, pero... ¿Y cómo descubriste esas cosas? Porque yo también leo Biblia. Soy católico. Un católico que no lee Biblia no es católico. El católico tiene que leer Biblia. Eso que lo tienen que entender los católicos. Ahí está, mirá. Hay que leer Biblia. Perfecto, Bueno. En Colosenses 1:15. Bueno. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mirá, José, David, perdón. El primogénito de toda la creación. Sí. Él es la imagen del Dios invisible. Sí. El primogénito, prototocos. ¿No? Primogénito que significa preeminente, o también significa primero en... Sí. Depende del contexto, ¿no? Dice, primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás, o todas las otras. Sí, y yo cuando voy al texto griego, sí, o en la Biblia de usted, la anterior, había una palabra entre corchete acá, que decía las otras cosas. O sea que Jesús supuestamente creó las otras cosas. No fue un co-creador. No. O sea, fue un ayudante. No, pero acá dice todo lo demás fue creado. Sí. Todo lo demás. Muy bien. Vamos a refutar todas tus falacias. Vamos a dirigirnos al interlineal griego español de Dichendor. Muy bien. En el video estuve observando, o sea, yo ya vi el video completamente. Cortinas de humo. Como siempre que haces tú, burlándote de los hermanos testigos de Jehová. Porque ahí lo que tú haces en el video es burlarte del hermano testigo de Jehová. Entonces tú haces referencia a primogénito, que el término griego es protótocos, pero no analizaste la expresión completa de toda la creación. La ignoraste. La palabra primogénito en ese texto no indica preeminencia. O sea que Jesucristo se exceptúa de la creación, porque la expresión que voy a analizar contigo de toda la creación obliga, y vamos al griego, obliga a protótocos a que Jesucristo sea el primer creado, el primer parido, el primer nacido, porque el término protótocos es un término compuesto, y después voy a hacer otro video donde tocos es traducido por nacimiento, dar a luz, parir y crear. Y protos significa el primero que nace de la matriz. Hay pasaje de la Biblia donde habla que Dios le dice a los israelitas que todo que es nacido de la matriz, todo ganado, es el primogénito. Y no es preeminencia. Porque aquí en Colosenses 1:15, paxes, que es este adjetivo genitivo singular femenino, y tiseos, que viene de tixi, es otro sustantivo genitivo singular femenino. O sea, la expresión completa, paxes tiseos, obliga a este adjetivo nominativo singular masculino superlativo que es protótocos, a que Jesús sea parte de los que son creados y que forma parte del grupo.
Aparte, te voy a aclarar tu mente diabólica que el término protótocos nunca es aplicado al Padre. ¿Y por qué razón nunca es aplicado al Padre? Si el Padre también tiene la preeminencia de haber creado todas las cosas, al menos tiene que existir, Jesús Ferreira, un texto donde el protótoco se le aplique al Padre y también al Espíritu Santo. Búscame un solo texto donde el término protótocos se le aplique al Padre y al Espíritu Santo. Si los tres es la misma persona y es el mismo Dios, tiene que aparecer tres textos donde protótocos es aplicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este caso, hay un solo texto que es Colosenses 1.15 que se le aplica al Hijo. ¿Y por qué realmente protótocos se le aplica al Hijo? Porque el Hijo es nacido de Dios. Dios lo creó. Jesús forma parte del grupo. Ahora, vamos a estudiar la palabra paxes, que es este adjetivo genitivo singular femenino. Paxes, y lo voy a dejar aquí en rojo, es un genitivo partitivo. Hay varios tipos de genitivos en la gramática. Te exhorto que busque una gramática griega y vea los distintos tipos de genitivos. Este genitivo aquí en Colosenses 1.15 es un genitivo partitivo, ni es de fuente, tampoco. Es partitivo. O sea que es parte de. O sea, parses es un adjetivo en genitivo que implica la totalidad de la cual el adjetivo descrito es una parte. Así que Jesucristo es una parte de la creación, porque fue la primera creación de Dios y las demás cosas fueron hechas mediante, por medio, que ahí voy a analizar contigo, la preposición día, que es un intermediario, un agente intermedio, que eso lo voy a analizar contigo también. Entonces, paxes, como había dicho, implica que es una porción o parte de una totalidad. Así se clasifica el genitivo partitivo. Jesús Ferreira. El genitivo partitivo describe la totalidad de la cual el adjetivo paxes, ese que tú ves en rojo, describe una parte de algo. O sea que Jesús forma parte de la creación, forma parte del grupo. Búscame un solo texto donde protótocos no forme parte del grupo, que se exceptúe del grupo. No hay ni un solo caso en la Biblia donde protótocos se exceptúe del grupo. Siempre forma parte del grupo, no es aparte del grupo. Eso tienes que demostrarlo bíblicamente en la gramática morfológica, en el griego koiné. Así que Jesús no se exceptúa de la creación o es aparte de la creación, pertenece a esa creación de Dios. Ahora, quiero analizar contigo que ahí paxes cumple con dos genitivos, genitivo partitivo y genitivo de posesión. O sea que paxes es un genitivo partitivo de posesión. Posesión, cuando las cosas es poseída o que forma parte de un cuerpo. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, vamos a notar que la expresión hijo de Dios, la palabra tú, que aparece en el griego, tuseu, es un genitivo de posesión, porque el hijo pertenece al padre. Si decimos también en la Biblia, en Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios es porque ese verbo pertenece a Dios. Y ahí hay un genitivo. Carta del punto. Hijo de Dios, el hijo pertenece a Dios. El verbo de Dios, el verbo pertenece a Dios. Son genitivos de posesión. Así que Jesús es parte o es posesión de Dios. Pertenece a esa creación. Porque es un genitivo partitivo de posesión. Y eso tienes que demostrarlo tú. Así que Cristo, como
ser creado pertenece al dueño, y ese dueño es Dios, porque Dios es el dueño de la creación. El Hijo es un agente intermediario que participó y ayudó a Dios crear las demás cosas. Pero Él forma parte de la creación, y eso te lo provee en Proverbios 8:22, donde aparece el verbo etixen, el auristo etixen, según la Septuaginta griega, Kyrios etixen me. En el principio, el Señor me creó. Tienes que desmentirme a mí que en Proverbios 8:22 se está hablando de que la sabiduría es creada. Aparece el verbo etixen. Seguimos. ¿Qué cosa es un genitivo partitivo? Vamos a ver 3 ejemplos de genitivo partitivo. Y en este caso, vamos a analizar Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11. Verso 17. Romanos 11:17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí aparece, sí, pero algunas de las ramas. Aquí estamos en presencia de un artículo genitivo plural masculino. Este es un genitivo partitivo que hace como artículo determinante plural. Y este es un sustantivo genitivo plural masculino que es clado, que vemos aquí. Muy bien, ese es el primer ejemplo. Sí, pero algunas de las ramas. La rama pertenece al árbol, porque es una parte del árbol. Vamos al siguiente texto, que es Lucas, el Evangelio sinóptico de Lucas 19. (19:8). Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos aquí a la parte griega. Vamos aquí. Bueno, aquí dice, mira, la mitad es de mí, de las cosas, poseyendo. Aquí aparece el genitivo plural neutro. Artículo genitivo plural neutro, que es un genitivo partitivo. Las mitades de mí, de las cosas. O sea, una porción, una parte, que eso es lo que explica las gramáticas griegas acerca de genitivo partitivo. Y finalmente, Colosenses, vamos de nuevamente a Colosenses 1:18. Y después lo vamos a comparar con 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Vamos a marcar en azul ahí, primogénito de entre los muertos. Ahí se cumple un genitivo partitivo. ¿Y por qué decimos eso? Aquí aparece la expresión protótocos enton necron.
Y estamos en presencia de un artículo genitivo plural masculino que vemos aquí, que es este ton negro. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Ahí Jesucristo no puede ser el preeminente de los muertos, porque no se exceptúa del grupo de los que han muerto. Entra dentro del grupo de los que son muertos. Ahí Protótocos no se refiere al preeminente. Es más excelso, es más distinguido. Se está hablando de que Protótocos siempre forma parte del grupo. Forma parte de los muertos. Si en Colosenses 1:15 tú quieres excluir a Jesucristo de que son creados, tú tienes que excluir aquí a Cristo del grupo de los muertos. Entonces Cristo nunca murió, porque es el prominente de los muertos, el jefe de los muertos. Eso es absurdo, es inválido tu argumento, Jesús Ferreira. Hermanos testigos de Jehová, cuando uno de estos extractores ustedes le presentan que Colosenses 1:15 Jesucristo es el preeminente, Protótocos, significa el más excelente, preeminente de la creación. Ustedes le citan el contexto del 1:18, entonces Cristo se exceptúa al grupo de los muertos. Cristo nunca murió. Si Cristo nunca fue creado en Colosenses 1:15, tampoco en Colosenses 1:18 el contexto, Jesucristo nunca murió entonces. Pero la Biblia habla que Cristo fue el primero que resucitó entre los muertos a vida inmortal. Pablo, en 1 Corintios 15, habla que esto que es corruptible se va a vestir de incorrupción. Y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad. Cristo obtuvo la inmortalidad después de su resurrección. Fue el primero que resucitó de entre los muertos a vida inmortal, a vida celestial. Así que Colosenses 1:18 está afirmando que Cristo forma parte del grupo de los muertos. ¿Cómo Cristo forma parte? Vamos a analizar aquí. Forma parte del grupo de los que son creados. No se exceptúa del grupo de la creación de Dios. Ahora, un detalle que quiero compartir contigo, Jesús Ferreira. Vamos a ver tus cortinas de humo. Vamos aquí al 16. Aquí en el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Vamos a analizar esta expresión. Bueno, por medio de él. Vamos al griego aquí al final. Aquí aparece la expresión ta panta di auto. Vamos a ver aquí. La expresión día, que es una preposición, estamos analizando aquí, que es una preposición genitiva de agencia. Día es una preposición genitiva de agencia y va seguido a este pronombre personal genitivo singular masculino. Día auto. La expresión día auto, por medio de o a través de, estamos hablando de un agente intermediario. Busca gramática griega. ¿Qué cosa es un agente? Está el agente impersonal, está el agente final y está el agente intermediario. Día es un agente intermediario. ¿Y por qué decimos que es un agente intermediario? Porque la expresión que voy a analizar contigo en 1 Corintios 8:6, primeramente vamos a Juan 1:3. O sea, Cristo es el intermediario de la creación. Es el ayudante como agente intermedio del Padre.
Sin embargo, esta expresión, diamu, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. El texto que le citaste, ¿no? Al testigo de Jehová, Juan 1, 3. Juan 1, 3. Muy bien. En Juan 1, 3, ustedes dicen que Cristo es el creador de todas las cosas. Y por tanto, es igual al Padre en sentido de que son creadores. Pero una cosa es que Cristo haya creado las cosas como un intermediario, como un agente intermedio, a que Dios, el Padre, sea un agente intermedio. El Padre no es un agente intermedio. Y te lo voy a demostrar en 1 Corintios 8, 6. Aquí dice panta di auto, la misma que aparece en Colosenses 1, 16. Dice, todas las cosas a través del día, la profesión que vemos aquí de agencia, que es un genitivo de agencia, o que ríe un genitivo, mejor dicho, preposición, panta di autos. Jesucristo a través del Padre creó las demás cosas, llegó a ser, y aparte de él llegó a ser, ni una cosa cual ha llegado a ser. Aquí aparece panta di auto egeneto. Esta expresión que vemos aquí, esta y esta, nunca es aplicado al Padre en sentido de darle origen a la creación. Siempre se le aplica a Cristo. Esta expresión que ven aquí aparece en Colosenses 1.16 y aparece en Hebreos 1.2. Te lo voy a demostrar. Búscame un texto, Jesús Ferreira, donde el día auto, panta, día auto, se le aplique al Padre como un agente intermediario o un agente intermedio. Nunca aparece la expresión completa. No es que la proposición día se le aplica al Padre, no. La expresión completa panta, día, auto, egeneto, aplicado al Padre. Y te lo voy a demostrar en 1 Corintios 8. Así que tienes que refutar qué cosa es el agente intermediario en griego. Vamos al texto. Ya vimos que en Juan 1.3 Cristo crea a través del Padre la creación. Y en Colosenses 1.16 la expresión día auto, preposición genitiva seguido a este pronombre personal genitivo singular masculino. Vamos al texto de Primera de Corintios. Ocho, 6. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden. Esta es la parte que voy a analizar contigo, Jesús Ferreira. ¿Y cuál es la palabra griega para proceder ahí? Proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio Jesucristo, Jesús Ferreira, del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí hay dos cosas. El Padre es el origen, el comienzo y el principio de todas las cosas. Proceden de Él. Y Jesús es el intermediario, el agente intermediario del cual son todas las cosas. Vamos al griego. Dice, pero a nosotros uno Dios el Padre, procedente. Aquí aparece esta preposición, que es traducido etimológicamente por procedente. ¿Procedente de quién? Las todas cosas. Dice ek, huk, tapanta. Esta expresión tienes que buscarla aplicado a Cristo. Completa. Ek, huk, ta, panta. Ek, huk, ta, panta.
ek, hu, ta, panta. Preposición, pronombre relativo genitivo singular masculino, artículo, nominativo plural neutro y adjetivo nominativo plural neutro. La expresión completa, ek, hu, ta, panta, aplicado a Cristo. No existe ni un solo texto, ni en la Septuaginta griega, ni en el Nuevo Testamento griego koiné, que esa expresión ek, hu, ta, panta se la aplique a Cristo como el origen fundador de la creación. No existe. Jesús Ferreira, no siga haciendo el ridículo en las redes sociales. No siga siendo un mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un calumniador, difamador. Lo que hace es burlarte de los hermanos. Pero yo estoy aquí para refutarte a ti. Por tus iniquidades. Por tus falsas doctrinas. Y finalmente, después dice, y nosotros hacia adentro de él. Dice, y uno el Señor Jesús ungido, a través de quien todas las cosas. Di, hu, ta, panta. Esa expresión de di, hu, ta, panta le pertenece a Cristo, no al Padre. O sea, a través de quién, pronombre relativo, genitivo, singular, femenino, son todas las cosas. Porque Jesucristo es el agente intermedio. El agente intermediario. No es el agente final, ni es el agente impersonal. El agente final, el agente impersonal y el agente intermedio. Busca gramática griega. Yo quiero que tú demuestres con un video a tus suscriptores, Jesús Ferreira, que yo estoy equivocado. Y que muestre esta preposición unido a este pronombre relativo y a este artículo neutro plural y a este adjetivo que vemos aquí, nominativo plural neutro. Esa expresión es justa panta, nunca es aplicada a Jesucristo como el agente que procede en todas las cosas. En Cristo no proceden todas las cosas porque eso le pertenece al Padre. Cristo es el agente intermediario. Y ahora vamos a Hebreos 1:2. El texto final. Con broche de oro. Hebreos. Muy bien. Capítulo 1. Versículo 2. Interesante, hermanos testigos, aquí en este texto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a analizar. A quien puso heredero, si Cristo es Dios, ¿cómo el Padre lo va a poner como heredero de qué? Si él ya poseía todas las cosas. Aquí aparece este sustantivo acusativo singular masculino. Estamos hablando de kleronomos, es este término griego. Y aparece nuevamente Jesús Ferreira, di hu, ¿a través de quién? Panton, que viene de paz, di hu. Este adjetivo genitivo plural neutro seguido a esta preposición de agencia seguido a este pronombre relativo genitivo singular masculino. Panton di hu siempre se le aplica a Cristo. Se le aplica en Juan 1:3, se le aplica en Colosenses 1:16 y se le aplica en Hebreos 1:2. Y dice que hizo las edades o los mundos. Ahí viene aionas, sustantivo acusativo plural masculino. O el universo. Aionas es traducido por el universo, como aquí en la Reina Valera, ¿no? Universo. ¿Cómo le vas a explicar a tus suscriptores en el laberinto que te has metido, en el pantano que te has metido? Te estás hundiendo en el lodo. Así que tienes que demostrar bíblicamente que Cristo no es el intermediario, el agente intermedio, por lo cual Dios los utilizó para crear las demás cosas. Porque Cristo forma parte del grupo. En Colosenses 1:15 se está hablando de un genitivo partitivo de posesión. Cristo pertenece a la creación de Dios. Cristo forma parte de la creación. Fue el primer ser creado
por Dios según Proverbios 8:22 en la Septuaginta griega, donde aparece el verbo Cristo ahí, etiksen. Un saludo para todos mis hermanos y seguimos refutando a este perseguidor, hereje, inicuo de nuestros hermanos testigos de Jehová. Hasta luego.